Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de La fe que sacrifica alabanza. El cántico que estamos cantando es el versículo de 3 Juan 1:2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Hemos sido bendecidos por la gracia infinita de Dios, por lo que debemos llevar la vida que da gracias. En Salmos 50:23 está escrito: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. En la versión española está escrita: el que sacrifica alabanza, en coreano, pero en coreano está traducido: el que sacrifica gratitud, el que da gracias. Por eso dice que es muy importante dar gracias a Dios. Cuando uno estando en el estado de recibir la alabanza, la gratitud, si no lo recibe, piensa que es injusto y se siente mal. La razón por la que muchos viven en medio de una vida sufriente y cansada es porque Adán fue tentado por el engaño del diablo. Por el pecado de Adán, la tierra fue maldita y los descendientes tenían que comer de la tierra con dolor todos los días de la vida. En Génesis 3:17, y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aunque no sabemos la forma que tiene el árbol, pero Dios les mandó que no comieran, pero por el engaño del diablo, por tentado por el diablo, comió de él y pecó. Para no entrar en tentación, debemos orar. El diablo nos tenta para que no seamos aprobados, pero para no ser suspendidos debemos orar. El diablo no se acerca, no puede acercarse al que ora. En Mateo 26, del 40 al 41, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Iba a ser detenido Jesús y crucificado, pero no estuvieron al lado de Jesús, sino dejándole a Jesús, huyeron. Pedro dijo que no se escandalizara y no le negaría a Jesús, pero lo primero que negó era Pedro. Para vencer a la tentación, la única manera de vencer a la tentación es la oración. Si vemos la Biblia, hasta los discípulos de Jesús entraron en tentación. Cuando Jesús dijo: vosotros me abandonaríais todos. Pero Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Y lo demás también dejándole a Jesús. Pedro negó 3 veces y lo demás también dejándole a Jesús, huyeron todos. Mas todo esto sucede y los discípulos estaban durmiendo.
Cuando Jesús oraba intensamente con sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En aquel entonces, viéndoles, Jesús les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Sean compañeros, sean hijos, sean compañeros de trabajo. Si toman la decisión después de haber orado, no será tentado, no cae en tentación. Pero sin orar duerme, entra en tentación. El diablo es experto para que la gente entre en tentación. Es especializado para que entremos en tentación. Para vencer a la tentación, la única manera es orar. Si oramos, como queda imposible el engaño, el ataque del diablo. Si oramos pelando, podemos ser más que vencedores sobre cualquier dificultad que nos acerque. Si oramos, el Señor da la fuerza para vencer. En Salmo 118 del 8 al 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. En Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Acción de gracias trae la respuesta, es lo muestra la Biblia. La oración que entregamos a Dios tiene el gran poder. Según Ian Bounds dice sobre el poder de la oración. La promesa de Dios es como la lluvia dulce abundante que cae después de mucho tiempo de sequedad. Y el túnel que lleva y mantiene esas aguas benditas es la oración. En Jeremías 33:3 está escrito: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando oramos, Dios manifiesta con maravillas. Por lo que si nos enfrentamos a la tribulación, nuestro deber no es decepcionarse, sino orar. En Hechos 3 sale un cojo de nacimiento que pedía limosna en la puerta del templo llamada Hermosa, y le dice: Pedro, vino a orar, pero le dice Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este cojo se levantó y se sanó. Fue sano. Nosotros tampoco tenemos plata ni oro. Sí, algunos lo tienen, ¿no? Pero la mayoría no lo tiene. Pero sí, el nombre de Jesús. Por eso debemos usar el poder del nombre de Jesús, el poder que está en el nombre de Jesús. Por la llaga de Jesús fui sanado. Donde está, oh muerte, tu aguijón, en el nombre de Jesús, fuera. Así debemos declarar. En las iglesias primitivas,
Los miembros de las iglesias primitivas lo hacían. Nosotros podemos imitarnos de ellos. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? En el nombre de Jesús, fuera, sal, se desaparezca. El diablo planta en el corazón del hombre murmuraciones y quejas, pero podemos resistir al diablo por la oración. Cuando oran, no abandonen ni retrocedan. En Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ser amistad, tener amistad con el diablo es muy peligroso. Para tentarme a mí, hace que yo me encuentre con un amigo mío, con un mejor amigo mío. Hago ejercicio con él, que puedo, él me puede contagiar. Yo le sigo y entonces yo hago como él hace. Entraré en tentación. Entonces, hacer amigos es muy importante. Siempre debemos grabar que estamos lavados del pecado y somos hombres de Jesús y no debe no debe reconciliarnos con los malos, con el diablo. Dios preparó todo haciendo el huerto de Edén para Adán y Eva y proveyó le proveyó de todo. Solo así Adán y Eva tenían la razón de agradecer. Pero Adán, teniendo conversación con el diablo, de repente empezó a desaparecer la gratitud y se produjeron las murmuraciones y recibió quejas. El diablo le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Como Dios te prohibió comer del árbol, porque no quiere que tú seas igual que Él. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso Dios te prohibió, al escuchar esta palabra, en el corazón de Adán se empezó a producir la queja y llegó a desobedecer la palabra de Dios.
Hoy en día es lo mismo, olvidándose de la gracia que nos dio Dios. Si seguimos quejándonos, murmurando, al final caeremos en el lazo del diablo. Mientras vivimos en este mundo, tener buenos amigos es lo más importante. Mientras vivimos en este mundo, he venido dando gracias muchas veces comparándome con ustedes, puedo decir que yo he dado más gracias que ustedes porque siempre he sido enfermo. Desde la mañana hasta la tarde siempre yo he estado enfermo. Siempre he vivido en el charco de enfermedades. Por eso siempre debo mantener el corazón positivo para sobrevivir. Entonces, al despertarme, siempre doy gracias a Dios. Al desayunar, Señor, gracias te doy por el desayuno. Y al tener encuentro con el amigo, yo he dado gracias por todas las cosas, he dado gracias y este agradecimiento me hizo que yo tenga el corazón positivo y he podido sobrevivir de esas enfermedades. Los amigos que van a ser, los hombres que van a ser amigos míos deben saber dar gracias. En 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo debemos dar gracias, dice la palabra, debemos dar gracias en todo. Si nosotros damos gracias en todo, a través de esta gratitud podemos vencer a la tentación, a las tentaciones, a tentaciones del diablo. Cuando damos gracias en todo, podemos vencer a todas las pruebas de la vida. Debemos orar velando y dando gracias en todo. Así dice Dios. A veces quedo asustado porque mirando los textos, el orden no está bien. A veces quedo confuso, pero hasta este estado doy gracias a Dios. La gratitud nos hace que se abunde la gratitud. Cuando yo iba al seminario de teología, no teníamos buen sistema de agua potable, entonces usábamos la bomba. Solo en un lugar teníamos una bomba y teníamos que hacer la fila para tener agua. En la mañana y luego en la tarde y en la noche para tener preparada el agua en la noche y en la tarde teníamos que
preparar el agua en la mañana. Pero en el principio esa bomba no funcionaba, no salía agua de esa bomba. Entonces teníamos que echar un cucharón de calabaza de agua. Entonces sale aguas con ruidos y luego sale a cántaros. Como en el principio, como no sale agua bien, echamos agua primitiva, agua de arranque. Esa agua lo llamamos, esa agua llamamos como agua de arranque. El agradecimiento es como estas aguas de arranque. En principio nos sale bien palabras de gratitud, pero cuando repite más, sale más la gratitud en abundancia. Si no nos sale la gratitud, debemos deliberadamente dar gracias. Entonces, cuanto repite más, sale más la gratitud y la abundancia. Unos dicen que no hay nada razón por la cual puede dar gracias, pero no hay que no haya cosa por la cual pueda dar gracias, sino que no entienden, todavía no entiendo por qué cosa debe dar gracias. Una de las causas que impiden el agradecimiento es el pensar que es lógico. Pensamos que es normal ir a trabajar todos los días con el cuerpo sano, pero hay muchos que no lo pueden. Y aún mirando todos los días un paisaje hermoso piensan que es lógico, pero los que no pueden ver es su deseo de toda su vida ver este paisaje que vemos todos los días. Si pensamos de nuevo profundamente las cosas que consideramos que son lógicas, que son normales, es el tema de mucha gratitud. Otra razón de no poder dar gracias es porque se compara con otros. Nos comparamos con otros, el que compara con el otro nunca puede ser feliz. A este le sale todo bien, toda la coca que toca con la mano salen todo bien. ¿Por qué mi vida no sale bien? Este es sano, ¿por qué estoy enfermo? Así comparándonos con otros, nuestro corazón se llenará de murmuraciones y quejas. Lo que me sorprende es que cuando plantábamos la iglesia en Pulgangdong, en el patio de la iglesia,
a esa iglesia de tienda. El modelo lo pusimos ahora en el patio de la iglesia actual, pero el que está en el patio actual es como un modelo mejorado. En esta tienda, en esta iglesia de tienda, salió un joven muy pobre, muy débil. Aunque es ciego, si su corazón no es ciego, no es ciego. Aunque es discapacitado, si su corazón no es discapacitado, lo puede vencer, no es discapacitado. Aunque no puedan comer, no puedas comer 3 veces al día, pero por lo menos una vez comes, puede ser sanado. Así le hice que pensara de manera positiva. Y este joven llegó a Casablanca de Estados Unidos. Para trabajar. De la iglesia de Toldo a la Casa Blanca se trasladó. Él se encontró conmigo y me dijo, pastor, tú me proviste esperanza con la cual fui a Estados Unidos y ya ser ministro del gobierno de Estados Unidos. ¿No es sorprendente? Ustedes se quejan, murmuran, ay, qué destino tengo. Si lo dicen así, llegará al final. Pero mi pastor sigue hablando. A nuestro pastor general Yong-Huni sigue hablando así, gratitud absoluta. A pesar del hambre, a pesar del frío, debemos dar gracias absolutamente. Él fue así visto por un americano y estudió mucho ahí en Estados Unidos y llegó a la Casa Blanca de Estados Unidos. La gratitud así abrió el camino. Una de las razones que no podemos dar gracias porque nos comparamos con otros. Si nos comparamos con otros de manera equivocada, así nuestra vida será arruinada. Sí, por supuesto que la vida de ustedes será más difícil que otros, pero lo que deben saber claramente es que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien.
El que sacrifica la alabanza, el que sacrifica alabanza de gratitud, le honra, me honra. Y el que ordenare su camino, le mostrará la salvación, mostraré la salvación de Dios. Por lo que el que tiene fe no se decepciona comparándose con el otro, sino da gracias por cosas buenas y también por las malas, es decir, en todo. El agradecimiento nos deja libre de todas las ataduras. En Salmos 9, del 1 al 3, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. A cualquiera llega la tribulación, en medio de la cual, si da gracias y sacrifica alabanzas, entonces suceden milagros maravillosos. Pablo y Silas estaban encarcelados por transmitir el Evangelio. Y estaba en un rincón muy sucio de la cárcel. Estaban atados en cadenas. Y Pablo y Sila, si hubieran dicho, ay Dios, nosotros nos hemos forzado mucho para transmitir tu palabra y hemos sido encarcelados, atados, ¿y qué nos pasa? Si lo hubieran dicho, que no habrían ocurrido nada. Pero ellos oraron y alabaron a Dios. Todos los prisioneros también estaban escuchando. Y Pablo cantó canciones, alabanzas, como cantaba también, creo. Por eso, porque nadie lo detenía, porque estaban escuchando todos. Como nuestro pastor general canta bien. Pablo también tenía buena voz. Sí. Como cantara, como uno cantase como yo, habríamos dicho que detenga. Pero como cantaba bien Pablo, toda la tierra empezó a temblarse con su ritmo. Empezó a temblarse la tierra entera y el cárcel también. Y la cadena fueron soltadas, quedaron sueltas. Entonces el guardia iba a suicidarse y en ese momento Pablo le dijo, no se suicidan, nadie se huye. No, por un hombre fue abierta esta
cárcel, esta prisión, sino por Dios. Dando gracias, entonces se manifestó el poder del agradecimiento. El poder del agradecimiento abrió la puerta de la prisión, trajo la libertad y la emancipación al hogar. También puede llegar el sacrificio de alabanza. A través del sacrificio de alabanza, si damos gracias, podemos ser soltados de las ataduras. Cuando estamos sufriendo por las ataduras, den gracias a Dios. Entonces esta gratitud soltará esas ataduras, porque tiene el gran poder que suelta. Nosotros, sacrificando alabanza de gratitud, le orlamos a Dios. Dios así se siente muy honrado si nosotros sacrificamos alabanza de gratitud. En Salmo 95 del 6 al 7, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y si oyereis hoy su voz, en Salmo 118 del 28 al 29, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En Lucas salen 10 leprosos. Jesús les sanó a todos. Solo uno entre ellos, entre los 10, vino a dar gracias. Ha vuelto corriendo hacia Jesús. Dio gracias. Y los demás, los 9, aunque ellos fueron sanados, estaban apresurados para volver a casa para dar buenas noticias a su familia. Olvidaron de dar gracias a Jesús. Como estos 9 hombres nosotros también a veces olvidamos de dar gracias a Dios. Si nosotros tenemos la bendición de Dios, no olviden dar gracias a Dios. El antónimo del agradecimiento son murmuraciones y quejas, las cuales que Dios abomina. En Números 14, del 27 al 29, está escrito: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las guerrillas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Murmuraciones y quejas son abominación para Dios. En contrario, la gratitud que damos le honra a Dios. Se alegra mucho por el sacrificio de alabanza. El hombre de Dios debe saber cantar la canción de gratitud aún en medio de la tribulación, porque Dios obra para que todas las cosas nos ayuden a bien. La gratitud es el poder que vence a todas las tentaciones y le honra a Dios. Por eso siempre se debe abundar el agradecimiento en nuestra vida.
con el corazón sincero, si damos gracias con todas nuestras fuerzas, Dios será glorificado y llenará nuestra vida con la gracia abundante. En la Biblia, Dios durante 6 días creó los cielos y la tierra y toda la cosa que está en ella. Después de haber creado, después de haberlo creado, creó a los hombres. Las cosas fueron nombradas por los hombres creados por Dios. El hombre fue creado a la semejanza de Dios. Dios creó a Evan a la semejanza de Adán. Le hizo dormir profundamente a Adán y tomó de él una costilla y de él formó la mujer. Adán y Eva fueron amados especialmente por Dios porque tenía semejanza de Dios. Pero Dios les mandó que Adán y Eva pudieran comer toda la cosa que está en el huerto de Edén, pero les prohibió de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les dijo que morirían al comerlo, porque al comer ellos calcularían delante de Dios cuál es bueno, cuál es malo, cuál es bueno, cuál es malo, cuál es correcto, cuál no es incorrecto delante de Dios. Discutirán y vendrá el caos. Para que no se venga el caos, no viniera el caos, Dios lo prohibió, pero el diablo, a través de la imagen de la serpiente, les engañó para que se fracasara la obra de Dios. Él les tentó para que ellos comieran del árbol, diciendo, engañándole que es la sabiduría de Dios. Entonces, engañados por el diablo, ellos comieron del árbol. Primero comió Eva y por la tentación de Eva, Adán lo comió y murieron ellos. El hombre consiste en el alma, en el espíritu y en la carne. El espíritu murió. Nadie podía darles vida. Estaban en medio del pecado. 이 세상에 사는 모든 우리들은 아담과 하와의 후손으로서 Nosotros como descendencia de Adán y Eva, según ellos, nacimos en medio del pecado, vivimos en el pecado y morimos en el pecado. No podemos huirnos del pecado. La paga del pecado es la muerte. Para huir del pecado deben morir.
Dios quiso que Adán y Eva pudieran huirse del pecado. Entonces, a través de un plan de hace mucho tiempo, hizo que ellos fueran librados del pecado, matando a un animal y por su sangre, se pagaba el pecado, pero completamente no se pagaba el precio de la paga del pecado. Por la sangre de un animal. Entonces, para que se pagara completamente, Dios hizo un plan en Isaías 55. Dios amó tanto al hombre y quiso redimirlo del pecado. Por eso el Hijo de Dios, Jesucristo, tomando nuestro pecado, moriría. Él lo profetiza la Biblia. Lo profetizó la Biblia. Por eso Jesucristo nació como hombre, vivió como hombre, y al tener 33 años, tomando mi pecado y sus pecados, llevándolo, fue crucificado, derramó su sangre y murió. Si no hubiera muerto, crucificado en la cruz, nosotros deberíamos morir sin falta. Pero en lugar nuestro Jesús murió y al tercer día resucitó. Por eso, pareciéndonos a Jesús, ya no es necesario morir. Nuestro Señor Jesús Cristo murió en lugar nuestro. Es maravilloso. Vivió como hombre, nació como hombre, vivió como hombre y murió en lugar del hombre. Y ahora en lugar del hombre resucitó y subió al cielo, y ahora va a venir para llevarnos al cielo. Por la sangre preciosa del Señor Jesucristo nos liberó de todos los sufrimientos, todas las cargas del pecado que llevaba el hombre en este mundo. En lugar de la injusticia, nos dio la justicia y espiritualmente se hizo santo, nos sanó, quitó la maldición, la muerte y resucitó. Mientras vivimos en este mundo a través del quíntuple evangelio, Dios dio vida a los hombres. Cualquier
Cualquier religión puede salvar. Por Jesús fueron sanados los enfermos, echados los demonios. Y Jesús entregó a la gente la paz. Jesús puede entregarnos la paz. Da vida a los muertos. Así nos mostró Jesús la salvación práctica. No nos mostró un rito ni una ceremonia, sino prácticamente nos cuidó. De verdad nos cuidó. Jesús les mandó a sus discípulos que salieran a recorrer por el pueblo, sanando a los enfermos, echando a los demonios. Para que pudieran entregarles al pueblo el evangelio práctico. Ustedes hoy en día también, si lo entienden, pueden experimentar de ese poder entregado por Dios. Ustedes también pueden echar a los demonios. Por la obra de Jesús, ustedes pueden sanar los enfermos. Ustedes tiene ese poder de la oración que sana a los enfermos si ustedes oran por los enfermos. Y puede dar libertad a los oprimidos. La grandeza de nuestra religión es está en el quíntuple evangelio, porque es el Salvador práctico que sana a los enfermos, que echa a los demonios, da libertad a los oprimidos. Dios amó tanto al hombre, envió a su Hijo unigénito. Hizo que muriera en la cruz, crucificado, para salvar a la humanidad. Sin derrame de sangre no hay perdón del pecado. Por eso Jesús tenía que ser crucificado y a través de la sangre preciosa se quita las impresas en la sociedad y nos sana y nos entregan la resurrección y la vida eterna. Por su llaga fuimos sanados, así dice la Biblia. Por eso, cada domingo, en el primer domingo del mes, siempre nosotros celebramos la Santa Cena para
recordarnos de Jesús vivo, para que nosotros podamos experimentar de que Jesús vive. Tomando su carne, tomando su sangre, podemos ser uno con Jesús, participando en esta ceremonia de Santa Cena de Jesús. El cristianismo es tener la experiencia de ser uno, entrar Jesús en mí y yo en Jesús. Jesús entra en nosotros y está con nosotros. Su espíritu vive, se vivifica. Entonces el espíritu de Jesús mora en su interior, en ustedes. Entonces Dios no está lejos. Allí, al final, no, sino en el lugar donde están ustedes sentados, está Dios junto con ustedes. Si creemos en Jesús, a través de esa fe, el Señor está con ustedes y hace que hacer la obra para que ustedes sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud, hace que prospera su alma y que tengan la vida y la tenga en abundancia. Antiguamente, para acercarse a Dios, necesitaba el sacrificio del animal. Y con el derrame de ese animal, derrame de la sangre de ese animal, se hacía la expiación. Pero Jesús vino en lugar de esos animales. Jesús mismo se hizo ofrenda. Ya no es necesario matar a los animales y entregárselo como expiación, sino Jesús mismo se hizo la propiciación en la cruz. Y este Jesús que murió y resucitó está en nosotros, en nuestro interior. De verdad, podemos verle a Jesús. Si ustedes quieren conocer de verdad a Jesús, deben creer en la palabra de Dios y orando. Y ustedes así, y luego oran, aparecerá el Señor delante de ustedes. Antes de empezar la ceremonia de Santa Cena, dijo: tú echarás a los demonios poniendo tus manos sobre los enfermos, las enfermedades. Estos enfermos serán sanados y los demonios serán echados. Con esos poderes prácticos quiso que el Señor quiso que nosotros ayudáramos a la gente de verdad prácticamente.
En esos días en la iglesia nos peleamos fácilmente, no nos amamos. Sí, hablamos solamente de prodigios, milagros, pero no ocurren delante de Dios. No tenemos esas prácticas. Esos hechos prácticos. Desde ahora, lo que debemos hacer es de verdad vivir teniendo a Jesús, confiando, dependiendo de la sangre preciosa del Señor Jesucristo delante de Dios. Debemos obtener la justicia, la limpieza, la vida santa y limpia. Así debemos ser hombre justo y santo, creyendo en Jesús. Todos así sean, así lo sean, creyendo en Jesús. Y ustedes serán librados de cada tipo de estrés y todo tipo de enfermedad. Ustedes deben ser sanados. Jesús si te encuentras con un enfermo, tienes que sanar. Tienen que sanar a los enfermos. Así se lo dijo a los discípulos. Jesús sanó. Entonces hoy en día también debemos sanar. Debemos orar en el nombre de Jesús y por fe debemos sanar a los enfermos. Ustedes también lo pueden hacer. Y lo quiere Jesús que lo haga. Que lo hagan ustedes. Y los creyentes, los cristianos que creen en Jesús, pueden ser librados de la maldición. Obtiene la libertad de la maldición. Dios quiere que nosotros, creyendo en Jesús, que podamos tener la bendición de Abraham. Así debemos dar gracias a Dios. Y dando gracias a Dios debemos creer. Entregando nuestro diezmo, debemos creer que entregando nuestro diezmo Dios nos va a bendecir. La gente piensa ¿de qué sirve entregar el diezmo? El diezmo es la promesa, hacer la promesa con Dios, prometerle a Dios. Nosotros entregando el diezmo con esa condición, Dios nos permite la riqueza y la abundancia. Y luego para que piense que no se desaparece el muerto,
sino se vive eternamente, pero para que no vaya al infierno, que todo sea sanado. Ustedes viven eternamente. Después de la muerte, no van al fracaso, sino esperando la venida de Jesús. Todos los muertos así levantando con Jesús irán al cielo. Por eso, entonces la fe que cree en Jesús tiene que tener la experiencia práctica y esa la cual debe ser compartida a otros. Hoy también y mañana también Jesús vive y está con nosotros. Por eso debemos tenerle en nuestro interior, en nuestro corazón y servirle. Nuestra creencia es creer, aunque no podemos ver nada con los ojos, palpar nada con las manos. Debemos creer en Jesús como nuestro Salvador y dando gracias a Dios, podemos experimentar de Jesús en verdad. Orar fervientemente no es fácil. Orar en la iglesia, en el hogar, en la casa, en el trabajo, si ustedes oran, pueden acercarse a Dios. El poder y la gracia de Dios nos calienta a nuestro corazón. Así espiritualmente lo podemos tener a Jesús. Mucha gente me pregunta, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debo orar? Al poco tiempo no hay nada que decir. ¿Qué hago? Nosotros cuando necesitamos ayuda, nos acercamos a Dios y oramos. Al acercarnos a Dios, debemos acercarnos dependiendo de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Jesús murió en la cruz y quitó el pecado y nos abrió el camino, el nuevo camino, y por el cual para llegar a Busan usamos la autopista o el ferrocarril en auto o en tren. Así lo usamos esos transportes para llegar a Busan.
después de haber orado. Y no hay nada más que decir, pero también puede repetirlo. No importa repetirlo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Es efectivo. Si lo hiciera todo el día, es efectivo también. No se trata de hablar bien. La oración se trata de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, confiando en su sangre preciosa, dependiendo de su sangre preciosa. Ora. Jesús liquidó todo nuestro pecado en la cruz. La sangre de Jesús es el camino hacia el cielo. Camino abierto hacia el cielo. El derrame de la sangre de Jesús es eterno. Dependiendo de esa sangre podemos tener la gracia eterna. Por eso usted, confiando en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, acérquense a Dios Padre con denuedo. Usted se hace justo, santo. Por fe pueden acercarse a Dios con valentía, sin depender de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Si se acerca a Dios, no escucha. Dependiendo de la sangre, confiando en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, debe acercarse a Dios. Entonces, Dios, usted se hace limpia, santa, y escucha nuestra oración, nuestros pedidos de oración, Dios. Creer en Jesús como nuestro Salvador es una oración simple, pero su gracia es tan grande, es muy grande. Creer en Jesús es en su corazón aceptar a Jesús y reconocerlo con sus labios. Lo cree en su corazón y lo debe confesar con los labios. Entonces, eso es la oración verdadera. A través de la oración podemos tener todas las cosas que necesitamos. Si lo pedimos a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, nos lo entrega, nos lo permite Dios. Hoy y mañana también, confiando en el poder de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, debemos vivir así, debemos aprender vivir confiando en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Jesús quitó la maldición, nos perdonó. Jesús nos entregó la resurrección. Este quíntuple evangelio, en donde quiera que vayamos, lo debemos llevar. A través de la cruz, el quíntuple evangelio no lo podemos perder si lo tenemos. En Cristo Jesús podemos tener la gracia que necesitamos, la bendición que necesitamos. Ustedes están ahora delante de Dios. Entonces se han quitado del estrés y tengan la paz y que sean sanos en lo físico y en lo mental, en lo espiritual.
que reciban todas las necesidades a través de la oración. Vamos a experimentar hoy día de verdad de la gracia que da Jesús. Ahora, cuando yo era joven, aunque ahora soy joven también, cuando era más joven, en la Biblia, en Génesis, vivía hasta 120 años o 130, 140, hasta 800 años. Aquí todos que están aquí, juntamente vivamos hasta 120 años. Entonces, para eso necesitamos la paz en el corazón. Entonces debemos pedir primero la paz. Necesitamos la salud. Todo el mundo está enfermo, entonces esta enfermedad debe ser quitada. Y si en la vida tenemos dificultades, entonces vamos a orar para que sean quitadas esas dificultades. El que tiene estrés, la dolencia en su corazón, pónganse de pie.